Y ahora que se viene el Switch 2, definitivamente uno empieza a ponerse nostálgico con las consolas anteriores, y en esta ocasión decidí hacer una remembranza sobre el primer juego que jugué en cada una de las consolas. En realidad fueron tan épicos, pues vamos a platicarlo en este Monolobits. Y pues bueno, entes, así como se los dije en la introducción, es momento de que platiquemos un poquito acerca de los primeros juegos que jugué en cada una de las consolas. La verdad me puse un poquito nostálgico porque he estado pensando, y seguramente saldrá un video en los próximos días, de qué juego va a ser el primero que juegue yo en la Nintendo Switch 2. Porque evidentemente, pues va a ser uno, ¿no? Que al final de cuentas yo elija. Y aún estoy cavilando, así se dice. Bueno, todavía estoy pensando, estoy reflexionando en cuál va a ser el primer título que yo pruebe en mi nueva y flamante Nintendo Switch 2. Hay varias posibilidades, pero les digo, eso ya será en otro video. Pero bueno, me puse a pensar, estuve reflexionando sobre cuáles fueron mis juegos en las consolas anteriores, ¿no? Y bueno, he de decir antes de empezar que la mayoría de los juegos viejitos no los pude jugar en su momento por obvias razones. Algunos no me tocaron en su salida, tal cual en su lanzamiento, y los jugué después, pero igual recordaré cuál fue el primero que jugué, aunque haya sido varios años después. Y pues nada, ¿no? Esa era la aclaración. Sí, según yo eran dos, ya no me acuerdo cuál era el otro. Pero bueno, así está la cosa, ¿no? ¿Cuál fue mi primer título? ¿Cuál fue el primer juego que disfruté en cada consola? Primero vamos a empezar por Atari. No sé qué Atari haya sido, digo, cuando yo lo probé ya habían pasado varios años del Atari. Creo que el Atari empezó desde los 70, finales de los 70. Yo lo habré probado hasta finales de... Ay, no tengo idea. No tengo idea, pero yo era muy chiquito de todas formas cuando la probé. Así que no sé cuál era el Atari que yo jugué porque ven que hubo muchas versiones. Pero sí recuerdo que el primer título que yo llegué a probar fue, y también eso es muy vago, pero recuerdo mucho el título de Enduro. Digo, yo pude jugar Pac-Man, pude jugar Mario, Super Mario Bros. En Atari y le dediqué mucho tiempo a cada uno de ellos y algunos otros juegos o muchos otros juegos, porque con la Atari venían un montón y aparte estaban muy baratos. Yo recuerdo que eran muy baratos y luego mi mamá, cuando salíamos de la escuela cada cierto tiempo, nos le gustaba comprarnos juegos, ¿no? Fue la primera consola que tuvimos, sí, pero ya mucho tiempo después de cuando salió. Bueno, el asunto es que Enduro. Enduro es un juego de conducción, una clase de rally donde vas en una carretera, solo ves la parte de atrás de tu carrito y ves cuadritos viniendo hacia ti, focos de otros carritos, o blancos o rojos, dependiendo si vienen de frente o van hacia adelante, lo cual se me hacía una experiencia bastante interesante y muy inmersiva, ¿saben? Se hacía de tarde, se hacía de noche. Recuerdo que pasábamos por nieve, por desierto. Bueno, eso es lo que uno imaginaba. Porque en el Atari, pues ya saben que las cosas no eran tan simples, ¿no? Entonces, es lo que yo más o menos recuerdo. Pero la sensación de hacerse de noche y de pasar por muchos lugares era en realidad para mí muy mágico y muy inmersivo. Entonces sí, yo disfruté mucho este título del Atari, Enduro. No sé si alguna vez lo jugaron. Ustedes váyanme diciendo en su lanzamiento, en los comentarios, perdón, si jugaron estos títulos en su lanzamiento o lo llegaron a jugar después, no importa, ¿no? Pero bueno, ese fue de Atari. De Nintendo, del NES original tampoco lo llegué a vivir en su lanzamiento. De hecho, yo no, yo tardé un montón en tener un NES. Igual era yo muy pequeñito. Y recuerdo que de hecho la primera vez que yo lo jugué no fue mío, sino fue en la casa de un primo, de mi primo Juan. Un saludote si me estás viendo. Que yo disfrutaba un montón de ir a su casa porque precisamente podía jugar estos títulos. Mario Bros. 1, ¿no? El sonidito, el que le pudieras poner pausa a los juegos, o sea, ahorita podría ser una estupidez, ¿no? O alguna, digo, eso es ya básico en los videojuegos, ¿no? Pero recuerden que los videojuegos han evolucionado, han ido yendo poco a poco. Y el que le pudieras poner pausa para ir al baño, eso ya era una cuestión de otro mundo, ¿no? Los colores, la música, la definición, digo, la comparación del Atari con el NES es un montón. Para mí era súper mágico y que tuviera un final. Un juego que tuviera un final, porque por lo regular los títulos de Atari no tenían final.
Entonces, este tenía un final y a mí eso me parecía mágico, estupendo. Pero bueno, Mario Bros. Uno, que yo creo que para la mayoría de las personas su primer juego fue Mario Bros. Uno, ¿no? Ustedes me dirán. Pero sí, qué experiencia, ¿no? Dos botones. Dos botones de juego y dos botones de menús. Ahí se los dejo. De Game Boy, el Game Boy, uff, no, sí, el Game Boy, yo nunca fui portatilero, digo, si no había dinero para una consola casera o costaba mucho trabajo, imagínense para una portátil además, yo las portátiles no las jugué hasta muchísimo tiempo después, hasta el 10, de hecho, yo jugué primero 10, luego Game Boy Advance, luego Game Boy y ya después 3DS, o sea, todo desordenado, ¿no? PSP Vita nunca lo jugué. Ahí se los dejo, ¿no? El caso es que Game Boy lo jugué ya muchísimo tiempo después y lo jugué con Link's Awakening. Creo que no había una mejor forma de jugar por primera vez el Game Boy que con Link's Awakening. Y wow, increíble, ¿no? Monocromático y todo, porque no jugué la versión de color, monocromático y todo, pero una experiencia increíble, ¿no? No necesitaba colores, ¿saben? Todo estaba tan bonito, tan bien representado en su chivicidad, en su ingenuidad, que es mágico, ¿no? Link's Awakening, yo lo amo. Para mí, uno de los mejores juegos. Luego, del Super Nintendo, este ya tengo un poquito más de recuerdos, tampoco lo tuve de salida, lo tuve muchísimos años después, no tengo idea de cuántos años después, pero si les digo que lo tuve, no sé, 5 años después o ya cuando había terminado la generación, crean, ¿no? Pero también lo vi con mi primo, también lo llegué a ver con mi primo, todavía era un chiquito yo, todavía estaba muy pequeñín, pero el primer juego que jugué fue Mario World. Jugamos un montón de cosas, jugamos Super Mario Kart, Street Fighter, pero el primer juego que jugué fue Super Mario World. Y wow, qué impresionante ver a Mario por primera vez con esos colores y con esa calidad gráfica y con ese sonido, con esa música. O sea, y además se me hacía un juego mucho más vasto. Para este entonces ya había yo visto Mario 3, que a mí también me había fascinado, pero por alguna razón el jugar del lanzamiento Mario World le ha dado un punch siempre en toda mi vida, al grado de que yo no logro decidirme en dos de cuál es mejor, si Mario 3 o Mario World, así ya de plano, ¿no? Entonces, sí, Mario World, increíble, increíble experiencia. Yo contaba los días para ir con mi primo y jugar Mario World, tener más botones. Ahora ya no eran dos, ya eran 6 botones más los de menú y select. Increíble. O sea, el jugar por primera vez el Super Nintendo era cosa de otro universo, ¿no? Master System, que me salté el Master System porque era de la generación pasada, si los portátiles los jugué poquito, porque no me tocaron, bueno, imagínense 2 consolas caseras, todavía peor, y luego que aquí en México en realidad Sega no estaba tan posicionado como Nintendo, yo ni siquiera le entré a una batalla, a una guerra de consolas con amigos o con compañeros, porque ni siquiera yo conocí a alguien que tuviera o que supiera de la existencia de Sega o del Master System. Este juego lo llegué a jugar con Sonic 1, pero lo llegué a jugar ya hasta esta consola, perdón, la llegué a jugar ya hasta la época del Wii. Con eso les digo todo, ¿no? Eh, Sonic 1 que siempre lo he contado, yo nunca he terminado un Sonic. He jugado este y no va a ser el primero que ya retome para volver a la saga porque sí he querido volver, pero ya será después, ya tengo el juego que quiero para volver. Veremos si ahora que está el cubito lo ponen. Bueno, el caso es que Sonic 1, mm, bien, el control lo sentía raro. Es que siendo un niño Nintendo, ¿saben? Si te pones muy crítico a la hora de checar otras consolas. El control lo sentía yo muy tosco, a pesar de que el del NES es más grande, ¿no? Que el del Master System. No lo sé. No es algo que disfruté en su momento. Creo que es una estupidez de que me sentía traidor. Tonterías, creo. No lo sé. Perdonen mi estupidez ahí. Pero bueno, espero lograr gozar más porque tiene grandes joyas. Es que los colores, ¿saben? Los colores, después de venir del Super Nintendo, porque yo lo jugué obviamente después del Super Nintendo,
Y del NES, dejen el Super Nintendo, del NES, que eran con colores muy vivos. El Master System y el Sega Genesis son como muy apagadones, no sé cómo expresarlo. No, pero bueno, ahí está. No fue la mejor experiencia, fíjense. Sonic 1 y el Master System. El Genesis lo jugué con un juego que se llama Rocket Knight, que a mí me fascinó. Ese juego sí me encantó, porque yo ni siquiera sabía si había salido en Super Nintendo o no. Y a mí era de Konami, es de una zarigüeya que trae un cohete y está bien chingón, la música está increíble, recuerdo mucho haber llegado, porque también lo jugué después, haber llegado al nivel de una serpiente marina donde vas volando y la música dije, wow, ahí mi experiencia como primer juego en la consola fue muy diferente al Master System, ahí sí me encantó, si pueden jugar este juego, de hecho creo que salió en Switch hace poco, bueno, no sé qué tampoco, hace unos meses, si no es que el año pasado, una colección con ellos. De hecho, la he querido conseguir, sí es cierto. Ahora que lo estoy pensando, ahora hay muchas rebajas. Voy a buscar esa colección de Rock Knight. O Sparker se llama. Creo que se llamó, creo que se llegó al Super Nintendo y se llamaba Sparkers, algo así. Pero wow, increíble, increíble mi primera experiencia. Luego, Nintendo 64. No lo jugué de salida, no me compraron la consola de lanzamiento, todavía yo dependí de mis padres hasta el GameCube. De hecho, en el Wii más o menos, ¿eh? Todavía era pequeño, ya no era tan pequeñito como en el caso del Super Nintendo, del Nintendo o del Atari, pero el Nintendo 64 fue un antes y un después. Yo lo conocí con todo el mundo, yo creo, con Nintendo Manía. Bueno, todo el mundo aquí en México y en América, nah, en México y Latinoamérica. En España no creo, ¿no? Evidentemente. Era un programa mítico aquí, ¿no? Súper aclamado por todos los gamers, porque no había otra cosa. Pero de todas formas con gran calidad, ¿eh? No nada más porque no hubiera otra cosa. Enorme el programa. Y ahí yo lo veía y veía los gameplays que eran como guías nada más, en donde te decían de esto y de aquello. Vi Mario, vi Zelda, y todavía no lo tenía. O sea, ya estábamos en el 98 y yo todavía no tenía el 64, pero llegó el 98, 99, no sé cuándo fue que me la compraron, no, 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 por lo menos no terminó la generación como en las consolas anteriores, ¿no? Donde ya tuve yo la consola hasta generación posterior. Y wow, Mario 64, jugar por primera vez esa maravilla es una experiencia muy difícil de describir, ¿saben? Y muy difícil de hacerles entender a las nuevas generaciones, a las que nacieron después de esto, el impacto que nos provocó a los que lo vivimos. Yo me siento súper afortunado de haber sido consciente de ese cambio, de pasar del 2D que tanto amábamos y que seguimos amando a un 3D de mundos gigantes, gigantes obviamente para nosotros en ese entonces, y controlar a tu personaje dentro de ese mundo hacia el fondo, es algo que no hay manera de describir si no se vivió, ¿saben? Supongo que en algún momento platicaré mucho más al respecto. Quiero platicar mucho más al respecto para intentar acomodar mis ideas, pero sí, jugar Mario 64 fue de otro mundo. O sea, yo dejaba descansar la consola un ratito, iba a comer y luego volvía, dejaba descansar, hacía otra cosita rápida de media hora y volvía. O sea, yo no podía estar alejado de esa consola con ese control tan futurista para nosotros en ese momento, con una palanquita, con más botones todavía de los que ya teníamos, con un diseño tan precioso del Nintendo 64, cartuchos redondeaditos bien acá. Híjole, una experiencia Mario 64. Ese juego de lanzamiento, yo no la tuve de lanzamiento, pero sí tuve el primer juego que tuvo el 64. El Dreamcast, fíjense que el Dreamcast lo probé tampoco, nunca fue mío. Fue en la casa de un cuate. Yo nunca he tenido Dreamcast. Si alguien tiene un Dreamcast y quiere deshacerse de él, yo lo recibo. Y jugué Code Verónica, Resident Evil Code Verónica. Bien, pero ya para ese entonces ya había jugado Resident Evil 1 de GameCube, ¿no? Entonces comprenderán que el impacto tal vez no fue mucho, la consola no era mía, el control estaba cool y supongo que cuando salió la consola era lo máximo del mundo. Pero ya a estas alturas, en la que yo lo jugué me refiero, ya no era tan espectacular, ¿saben? A pesar de eso de que tenía la pantallita esta y se veía bastante interesante, fue una anécdota. Code Verónica. De PlayStation 1 sí me acuerdo mucho porque fue Harry Potter y la cámara secreta.
yo era puro Nintendo. Nintendo 64 era mi vida y lo seguirá siendo siempre. Este, siempre elegiré a Nintendo 64 sobre cualquier consola de la época. Y bueno, pero de todas formas, jugar cosas que yo no podía jugar en el 64 sí resultó bastante mágico. Yo jugué por primera vez Harry Potter y la Cámara Secreta, y wow, el castillo se sentía tan vivo. No he regresado a Harry Potter, no sé ahora cómo lo sentiría en realidad, pero... Y no sé si quiero regresar porque no me quiero matar ese recuerdo tan bonito, ¿saben? Para mí el castillo se sentía tan vivo, con alumnos, podías ir a muchos lugares, podías entrar a muchos cuartos, calabozos, torres, o sea, de todo. Te encontrabas al fantasma este, que no me acuerdo cómo se llama, que sí está en las novelas, pero no en las películas, en cualquier lado, o sea, hasta había una sensación de misterio y de emoción, miedillo, no sé si decirlo de esa manera, de estar explorando este castillo gigante, ¿no? No sé ustedes, díganme en los comentarios si les pasó lo mismo con Harry Potter, pero ese fue mi primer juego de PlayStation 1. GameCube. GameCube, no llegué del lanzamiento inmediato, no fue día uno, pero fue como mes uno o mes dos, porque ahí sí estuve duro y dale, ya estaba un poco yo más grande, entonces ya estaba yo duro y dale con mis papás. ¿En qué estaría? En la secundaria, yo creo, ¿no? En la secundaria, principios, no tengo idea, no lo sé. Pero recuerdo mucho Luigi's Mansion. Recuerdo mucho que no tuve la memory card porque yo no tenía idea, no estaba bien informado con todo y que tenía la revista Club Nintendo, no estaba muy bien informado con respecto a las memory cards, ¿no? Entonces no me la compraron porque además hubiera sido otro gasto extra. Me compraron la consola y me compraron el juego porque la consola no traía el juego. Entonces, pues llegué y me di cuenta que no podía grabar. Y bueno, estaba disfrutando la consola, ¿no? Era moradita, era un cubito, era tan encantador ver esa consola que dices, wow, o sea, qué impresionante. A mí me gustaba mucho y me gusta mucho la estética del GameCube. De hecho, ya llegará un momento en el cual haga mi top de consolas de toda la historia, mi toma el control, mi power conteo. Así que no quiero spoilearlo, pero wow, el GameCube me marcó como no tienen una idea, ¿no? Y tal vez porque me agarró ya en una época de terminar la pubertad y juventud, entrar a la prepa con él, tenía mucha más conciencia de lo que estaba yo viviendo. Recuerdo mucho incluso esta época de Cybernet, ¿no? De ver también lo que había en muchas consolas diferentes. No sé, fue una época muy especial y pues a darle a Luigi Mansion diario empezar y empezar y empezar y empezar y me lo iba aprendiendo, no es un juego largo, ¿no? Hoy en día pues se puede acabar de una sentada, yo creo incluso. Increíble. Luego llegó Smash, también decía, bueno, pues sin memory card. Hasta que dije, ya, se acabó, necesito una memory card. Y me berrinchoné. No, en realidad nunca fui de berrinches, ¿eh? Pero me portaba bien. Entonces me lo compraron. Ahí está. GameCube, Luigi's Mansion. Ninguna manera. Es que además también, y no lo platiqué, lo gráfico era increíble. Pasar del 64 al cubo, ¡boom! Otro mundo. Luego, PlayStation 2 lo jugué también mucho tiempo después, y ese me lo prestaron. Me lo prestó un amigo, un saludo para Lalo, uno de los fundadores, de hecho, de Power Beat, Lalo, me lo prestó y me prestó Fatal Frame 3, si no mal recuerdo era el 3. No era el 2, eso sí estoy seguro, entonces tendría que haber sido el 3. Y Fatal Frame es una de mis sagas de terror favoritas de Ever. De hecho, creo que es mi favorita de todas las sagas de terror. Y ahí nació, o sea, era increíble el juego. Y jugarlo en esta consola tan popular, porque ya tenía esta super fama, mega popular, la consola. Era como entrar a otro mundo, pero un mundo muy bonito, ¿no? Xbox lo jugué ya mucho también después. De hecho, jugué primero el 360 y luego jugué la primera Xbox. Lo jugué con Halo, porque en el 360, créanmelo, no jugué Halo. Es decir, sí jugué en el 360 Halo, pero después de haber jugado mucho 360 sin entrarle a Halo, después regresé al Xbox original con Halo 1 y ya después regresé a 360 con los demás Halos, ¿no? ¿Qué les digo? Muy bonito, o sea, el jugar Halo es muy divertido, ¿no? Estaba esto de los dos sticks, bla, bla, bla. Era increíble jugarlo. El trabajo de Bungie sabemos que fue espectacular y revolucionó los shooters en primera persona.
Era súper divertido, mega divertido jugar con Master Chief, pero de repente las oleadas incansables y dije, ay, eso ya me está costando un poquito. Entonces, no sé si fue la mejor experiencia. Debería ser, es que eso es lo que a mí me preocupa, porque creo que debería haber sido la mejor experiencia, ¿no? El estrenar tu Xbox original con Halo, pero es que también ya había jugado otros, es que ese es el asunto, ya había jugado otros First Person Shooter, y pero bueno. Wii, Zelda Twilight Princess, evidentemente, que obviamente jugué Wii Sports, pero el primero que puse en la consola fue Zelda. Es que lo compré, ese sí lo compré yo ya. Ese ya lo compré yo. De hecho, me ayudó una pareja a comprarlo. Así que todavía no fui yo al 100%. Una pareja me ayudó a comprarlo. Y compramos el Zelda, Twilight Princess. Digo, ¿quién no? ¿No? Y no puse el primero Wii Sports. Ese ya lo disfrutamos después con la familia, bla, bla, bla. Pero el Zelda, digo, habíamos venido escuchando tanto del Revolution, ahora Wii. El control era un mundo diferente. Tal vez los gráficos no, y tal vez sí se sentía como un juguete, ¿saben? A comparación con las otras consolas, pero ¿qué importaba? Si estabas jugando Zelda el día uno, y ahí sí fue día uno. Yo recuerdo que fui a comprar, a recoger mi consola el día de lanzamiento. Así que ahí fue cuando empecé mi historia con los días de lanzamiento. Increíble, impresionante lo que viví en ese momento con Zelda Twilight Princess. Fíjense que estoy viendo que no anoté las portátiles que ya había jugado. Game Boy, por ejemplo, el Game Boy Advance, que lo jugué con Minish Cap. Increíble también, impresión. Y hasta ahí, ¿no? Porque ya había visto el Game Boy, sí. Entonces, Game Boy Advance, Minish Cap. Bueno. De ahí tengo anotado 360. El 360, porque además aquí fue donde decidí también comprar ya otra consola, que no solo fuera de Nintendo, sino, y es que además como ya podía yo comprar porque también me ayudó mi pareja, las consolas, ya no solo quería una, ya quería más. Entonces, ¿cuál fue? Xbox 360. Xbox 360, y el primer juego que yo vi no fue Halo, no fue Gears, fue Lost Planet. No mames, esa escena con ojos verdes, un gusano gigante, para los que no han jugado, es un juego de mechas de Capcom. De mechas, sí, ¿no? Mechas aventura. De un planeta remoto donde peleas con insectos gigantes. La pelea con ojos verdes que yo vi, me quedé impresionado y dije, necesito un 360. Amo Nintendo y lo voy a seguir amando por siempre y va a ser mi marca un uno, pero no me puedo seguir negando otras experiencias, ¿no? En cuanto vi ese juego de Capcom, Capcom es una compañía desgraciada para mí, o sea, la amo, la amo. De hecho, hay un video, ¿no? Un monólogo donde digo por qué es la mejor Tea Party de todas. Lost Planet, ese fue, y ahí fue, algo cambió en mí y empecé a abrirme a todo y me hice de una 360. Ahí estuvo, ¿no? Con los Planet. Y compré los Planet. Porque ese lo vi en la casa de un amigo, un saludo para el Anthony. eh, pero compré los Planet con Gears 2. Pero bueno, eso con 360, PlayStation 3, The Last of Us, lo jugué mucho después, obviamente. Estamos viendo que mi primer juego fue The Last of Us, un juegazo increíble. El control no cambiaba mucho en relación con el 2 y el uno, entonces la consola estaba bonita. No me impactó tanto, ¿sabes? Mi primera vez con PlayStation 3. En el caso del 10 jugué Pokémon y de hecho así inicié en Pokémon, inicié bastante tarde con Pokémon Diamante y Perla. Yo tenía Diamante, yo recuerdo que me compraron Diamante, era mi primer Pokémon, ¿saben? O sea, estaba impresionante el compartir lo que muchos otros sintieron desde hace muchos años, el tener esa fiebre también, porque también fue mi primer portátil. De nuevo, ya podía comprarme las portátiles, porque las demás, estoy hablando del Game Boy y del Game Boy Advance, los jugué después del 10, ¿eh? Entonces, Pokémon, llegué con Pokémon, increíble, ya podía compartir ese gusto con los demás por coleccionar a los Pokémon. Ahora luego tengo PlayStation 3, ya dije, ¿no? Xbox One, fue Gears 4. Ahí tengo todavía mi Xbox One. De hecho, yo no soy de deshacerme de mis consolas. No le entré con ganas a la Xbox One. Se ve muy bonita y todo, pero no le entré con ganas.
No más que decir, fin del comunicado. PlayStation 4 Bloodborne, pum, pum. Antes de tenerlo me lo prestaron, el PlayStation 4, y jugué Bloodborne. Ustedes saben, o sea, si han jugado Bloodborne, saben lo que uno no deja de sentir con ese juego, ¿no? Y es From Software, es Miyazaki, o sea, ¿qué más les puedo decir? Fue una experiencia impresionante la que tuve con PlayStation 4. Wii U, Zombie U, pum, otro, ¿no? Yo le traía muchas ganas y Wii U, a pesar de lo que muchos digan, un saludo para mi amigo Rubén, te amo. Te amo, amigo Rubén, de los aposentos del jugador, pero yo amo el Wii U. Amo el Wii U como no tienen una idea, por un montón de factores que también lo platicaremos en algún momento. Y la forma de empezar no pudo haber sido mejor. El uso del gamepad en Zombie U era increíble. La sensación que te dejaba estar jugando esa consola que era otro mundo, porque era la primera vez de Nintendo en HD. Entonces, no sé, no puedo describir, ¿no? Que el Wii U también lo tuve día uno de salida. Ese ya no me ayudaron, ese lo pagué yo solito, ya no había parejas que me ayudaran en ese entonces. Entonces lo tuve que pagar yo solito. Día uno fui a recogerlo y lo gocé como no tienen una idea. De ahí tenemos falta el 3DS, ¿no? El 3DS lo jugué con el Street Fighter 4, claro. Uf. Street Fighter 4 también día uno de 3DS. Carísima la consola. Carísimo, me salió meses sin intereses. Pero Street Fighter 4, no tienen una idea cómo gocé el os de ese juego, el arte de ese juego. Después de Street Fighter 2, creo que Street Fighter 4 es una bomba magistral, como lo va a ser Street Fighter 6 o como ya lo es, pero como lo va a hacer en el Switch 2, este, no había mejor forma. De hecho, sí, creo que literalmente no había mejor forma de empezar el 3DS porque no tuvo un gran catálogo de lanzamiento, ¿no? Switch, día uno de Switch. Lo fui a recoger con el Dani, con el Tamer. Tenemos este unboxing del Switch. ¿Qué les digo del Switch? O sea, Breath of the Wild, evidentemente Breath of the Wild, ¿no? Y creo que hablar de Breath of the Wild sería incansable por ahora. La experiencia, una de las experiencias más mágicas que he tenido como jugador fue jugar Breath of the Wild. PlayStation 5, Astro Playroom pues, ya venía, ¿no? Ya venía y probar el control, el DualSense con Astro Playroom, otra experiencia, una experiencia increíble también lo del control, ¿no? Como cada consola, poquito o mucho, nos va dando más y más. Y Xbox Series, Hogwarts Legacy, sí, lo jugué primero con Hogwarts Legacy y lo disfruté más por el juego que por la consola. Digo, es que las consolas de Xbox y de Sony no dejan de ser meras actualizaciones técnicas, ¿no? Entonces, no hay como gran cosa. El PlayStation 5 sí por el control, pero en el caso de Xbox, pues no hay como gran avance. Entonces, la consola no me apantalló, pero Hogwarts Legacy sí, ¿no? Soy fan de Harry Potter, ¿qué les digo? Ahora viene Switch 2, señores. Viene Switch 2 y hay que decidir. Estamos a unos meses, hay que decidir con qué voy a jugar. Pero eso se los dejo para otro video. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu mejor día uno. Tu mejor día uno con una consola, aunque no haya sido de lanzamiento. No, tu mejor día uno. ¿Cuál fue el juego que más recuerdas haber jugado? El primer juego de una consola que más hayas jugado, que más recuerdos te trae. Y pues nada, se me fue. Según yo, este video ya va a durar un chingo. Pero bueno, no importa. La nostalgia me alimenta. Por ahora me despido. Ya saben que yo soy The First, que siempre les recuerda. ¡Toma el control!